MX Noticias. El pasado 22 de julio, el Gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial presentaron a la opinión pública una iniciativa de reforma al sistema de pensiones mexicano, en palabras de los actores como la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro, el Consejo Coordinador Empresarial. Esto es un logro conjunto muy importante y benéfico desde luego para la fuerza laboral del país. Lo cierto es que no hay suficientes recursos para que el trabajador se retire en condiciones dignas, por lo que la iniciativa contempla un aumento en las aportaciones a la seguridad social de manera gradual. Actualmente se requieren 25 años laborando en el sector formal y por ello se disminuirán de 1,250 semanas de cotización a 750 o 15 años, su equivalente, con lo que más del 80% de los trabajadores tendrían la posibilidad de retirarse sin modificar la edad de retiro en cesantía o vejez por parte de todos nosotros. Es decir, seguimos en los 60 años, cuando mucho, para empezar a poder solicitar la jubilación. La iniciativa, además de permitir que más trabajadores alcancen una pensión mínima garantizada y mejorar el nivel de la misma, atiende la necesidad de que se acumulen más recursos y que la tasa de reemplazo para los trabajadores sea de un nivel tal que permita mantener razonablemente el nivel de vida de cada familia durante la jubilación. Y bueno, pues finalmente la semana pasada, sin hacerle ninguna modificación y evitando discutir los detalles, la mayoría legislativa de Morena sacó adelante estos cambios, los cuales analizaremos con un experto que usted ya conoce y que me da a mí muchísimo gusto darle nuevamente la bienvenida al maestro Carlos López Jones, director general de Tendencias Económico-Financieras. Muy buenas tardes, Carlos. Raimundo, buenas tardes. Efectivamente, en este año tuvimos dos reformas muy importantes a las Afores. La que tú mencionas es la primera. Antes se juntaba el 6.5% del sueldo del trabajador. Eso al final del tiempo solamente te permite 30% de tu último sueldo. Es decir, si ganabas 15,000 pesos, tu jubilación iba a ser de 5,000 pesos. Ahora lo que se pretende con la nueva reforma, que ya fue aprobada, como bien lo señalas, es aumentar hasta 13.5% la aportación. Ya con eso se espera que tu jubilación ronde el 70, el 80%. Para quienes quieran obtener el 100%, está la aportación voluntaria, hay que aportar entre el 3 y el 4% adicional a lo que aporta tu patrón. Es importante señalar que pasar del 6.5 al 13.5 se va a hacer de forma gradual. Se va a empezar en 2023 con el 7.5, 2024 8.5, 2029 y así vamos a ir aumentando 1% a partir de 2023. Esto es muy importante. También hay que señalar que quienes cotizan antes de 1997, quienes empezaron a cotizar antes de esa fecha en el IMSS, tienen la opción de pedir la ley IMSS y jubilarse con el promedio de los últimos 5 años de cotización, siempre y cuando hayan cumplido con todas las semanas. ¿Por qué se reduce el número de semanas? Bueno, porque las nuevas generaciones trabajan menos tiempo en los trabajos, a diferencia de las generaciones pasadas, donde la persona empezaba a trabajar a los 25 años en un empleo y se iba ahí toda la vida hasta los 55, 60, 65 años en que se jubilaba. Ahora no. Ahora los jóvenes, la dinámica laboral ha cambiado mucho en las últimas épocas. Empiezas a trabajar a los 22, 23 en una empresa, a los 26, 27 te pasas a otra, luego te pasas 1 año, 2 años estudiando algo más, te especializas, a los 30 años regresas al mercado laboral, trabajas como freelance 3, 4 años, luego regresas a una empresa a los 34, 35 años, ahí trabajas 10 años, luego 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es como antes y es por eso que es fundamental reducir el número de semanas para que la pensión mínima garantizada, que es de un sueldo mínimo, eso es importante, es solamente un sueldo mínimo, la pensión mínima garantizada, se pueda llevar a cabo. Entonces,
Son buenas noticias. Esa es la primera. La segunda, esa es la que no me gusta tanto, Raimundo, tiene que ver con el cobro de la comisión. Ahorita cada Afore cobra lo que quiere, más o menos estamos hablando de 1.6, 1.8%. Los legisladores consideraron que eso era un abuso y las bajaron al promedio aritmético que te dé de las comisiones que cobran otras Afores en el mundo, en este caso Chile, Colombia y Estados Unidos. Para 2021 eso te da 0.58%. Es decir, hay una baja en las comisiones. Es una buena noticia porque, bueno, si cobras menos comisiones, pues el trabajador obtiene más dinero. Pero del otro lado habrá que ver en un par de años qué pasa con las Afores, sobre todo con las pequeñas. 0.58% es todos los ingresos con los que cuentan las Afores en este momento, y lo que va a pasar es que para algunas ya no va a ser rentable ese negocio y le van a vender a las Afores grandes su negocio. Vamos a ver menos Afores. Siempre que hay menos opciones para el consumidor es una mala noticia, porque cuando hay más variedad, pues las personas pueden elegir entre una mayor cantidad de opciones y bueno, hay una disminución en la variedad. Me preocupa mucho que en la cuarta transformación los legisladores insisten en ellos ponerle el precio a las cosas en el mercado, a la gasolina, a las comisiones, a esto, a aquello. Me parece que es un error grave quererle poner precio a las cosas, pero bueno, son los tiempos de la cuarta transformación, Raimundo. Pues sí, Carlos, como bien lo citas, pero se le pone precio tope, pero también si se elevara el promedio del cobro de comisiones en estos países que mencionaste, Colombia, Chile y Estados Unidos, no se va a permitir elevar la cuota a las Afores locales. Entonces, vaya, es perverso esta decisión. Y en términos de para el trabajador, mi querido Carlos, el que está informal, esto es un llamado urgente a que la economía informal se diseñe también una estrategia para incorporarlos a la formalidad y tengan esta expectativa hoy ante un nuevo sistema de pensiones en cuanto a semanas de cotización más flexible. Bueno, aquí hay que señalar que la aportación voluntaria no se elimina. A todas las personas que hoy no están cotizando en el IMSS, la recomendación es que se acerquen a su Afore o que escojan un Afore, la que ellos quieran si todavía no tienen Afore, y que empiecen a cotizar, que empiecen a aportar de manera voluntaria. Lo pueden hacer desde 10 pesos, acuérdate de aquel comercial, desde 100 pesos. La verdad es que las Afores en los 23 años que llevan operando han sido excelentes, han dado los mejores rendimientos, sin lugar a dudas, para pequeños ahorradores. Normalmente se han ubicado 3-4% por encima de la inflación. Creo que son los mejores rendimientos del sistema, sin lugar a dudas. Es dinero que está protegido, ninguna ha quebrado, ninguna ha dejado fuera a sus, ¿cómo se llama? A sus clientes. Entonces, creo que es una muy buena opción. Sí es cierto, falta una segunda reforma para ver cómo le hacemos para incorporar a una mayor cantidad de trabajadores del sector informal. Hay que recordar que en México la población económicamente activa es de 55 millones de personas. De ahí 20 millones cotizan en el IMSS, 2 millones cotizan en el ISSSTE, más o menos otros 2 millones cotizan en sistemas estatales de seguridad. Entonces estamos hablando de que 20 millones de trabajadores, aun cuando trabajan, no están cotizando para el futuro, no están obteniendo ahorita dinero para una posible pensión futura. Caray, y cuando mencionaste algunos de los aspectos técnicos más importantes, por ejemplo, de la pensión mínima garantizada, indexada a un salario mínimo, el tema del salario mínimo, mi querido Carlos, en esta semana ya es tema, ya se está obviamente conviniendo entre las partes, patrones, sindicatos y gobierno, el porcentaje de aumento del salario mínimo. Y créeme que muchas personas que te están escuchando en este momento no perciben necesariamente el mínimo, y una de las preguntas que llegó a la redacción de Cuentas Claras es de que, oiga, y si le llegan a aumentar el salario mínimo, ¿a mí me van a aumentar, que gano un poquito más, me van a aumentar la misma proporción? Bueno, vámonos por partes. Punto Sí. número 1. Ahorita el salario mínimo en México está en 122 pesos. El presidente López Obrador quisiera que ese salario mínimo llegara a 140 pesos. Por 30 días estamos hablando de 4,200 pesos. Sería el nuevo salario mínimo para el próximo año. Si alguien en este momento gana 4,000 pesos, forzosamente el patrón le tendría que subir por lo menos a 4,200 pesos su sueldo. Vamos a suponer una persona que gana 6,000 pesos,
Bueno, el patrón no está obligado a subirle un centavo el próximo año. Normalmente el incremento a sueldos y salarios, como sabes, ronda el porcentaje de la inflación. Para este año estamos estimando 3.5, entonces esperaríamos un aumento de 4%. Lamentablemente, cuando hay crisis, no se presentan aumentos generalizados en los sueldos. Normalmente el patrón le dice a muchos trabajadores, a ver, ¿qué hacemos? Los ingresos bajaron, tenemos una nómina de 50 personas, entonces tenemos dos opciones. O corremos a 10 o no le subimos el sueldo a nadie, y normalmente los trabajadores optan por no subir el sueldo. El tema del salario mínimo es muy polémico, Raimundo, porque 4,200 pesos, estamos hablando de 1,000 pesos semanales, que es como normalmente se paga en la informalidad. Ya es un sueldo de informalidad normal, vamos a llamarlo. Muchos informales sí ganan esos 1,000 pesos semanales. ¿Qué va a pasar hacia los próximos años? Que si seguimos subiendo el sueldo mínimo, vamos a generar presiones inflacionarias. Eso es punto número 1. Punto número 2. Conforme yo aumento el sueldo mínimo, hago menos atractiva la mano de obra. ¿A qué me refiero con esto? Recordarás que en todos los estacionamientos había una persona que te daba el ticket y luego había otra persona que te cobraba en la caja del estacionamiento apenas hace unos 3, 4, 5 años. Hoy vamos a los estacionamientos y lo que pasa es que hay una máquina que te da el ticket y hay otra máquina que te cobra. Ya no hay personas. Conforme aumentas el sueldo mínimo, haces menos atractivo contratar personas. Muchos restaurantes, por ejemplo, le dicen a sus meseros, te pago el mínimo más las propinas. Pero si ahora el mínimo ya no es 2,400 como era en 2018, sino que es 4,200, bueno, pues ya para un restaurante que tiene a 10 meseros, no es lo mismo pagar 24,000 que pagar 42,000. Claro. Ya el costo fijo ahí ya empieza a elevarse y muy probablemente muchas empresas que pagan sueldo mínimo más comisiones le van a decir al trabajador, no te puedo ya pagar el sueldo mínimo, lo dejamos en comisiones. Y vale, si quieres. Sí. El problema ahorita es por la pandemia, por esta crisis muy fuerte, que tenemos 5 millones de desempleados. Entonces, una persona que el año pasado hubiera dicho, me voy, tal vez este año dice, oye, espérate, con tal de tener ingresos me quedo, aunque sea nada más por las comisiones. Entonces, realmente es una situación complicada subir el sueldo mínimo, pero el presidente insiste en seguir subiendo el sueldo mínimo, y yo creo que lo va a llevar a más o menos 5,000, 6,000 pesos a finales de ese sexenio. Caray, bueno, pues al buen entendedor, cuentas claras, y más va con la claridad y precisión con que lo señalas, maestro Carlos López Jones. Te agradecemos muchísimo la generosidad de tu conocimiento para con nuestro auditorio, y puesto así, ¿verdad?, con peras y manzanas, ¿qué ocurre con quien gana arriba del mínimo? Así que te agradezco muchísimo, maestro Carlos López Jones, y bueno, pues te pedirte de favor, nos sigas aquí en Cuentas Claras. Muchas gracias. Siempre a tus órdenes, Raimundo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Caray, bueno, pues ahí lo tiene. Entre cambios al salario mínimo y los recursos adicionales que pudieran requerirse, por ejemplo, para el año 2021 y 2022, provocarán una fuerte presión fiscal en el presupuesto de egresos, porque se incorporaría a 60,000 trabajadores adicionales a los previstos, cuando menos en el sistema de ahorro para el retiro. Ahora, antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes las redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, y con la novedad de que ahora ya puede descargar nuestra aplicación totalmente gratuita, AMX Noticias, para iOS y para Android.